Sí. Buenas noches, vamos a estar puestos de pie para empezar a alabar al Señor y a glorificarle. Padre, queremos darte gracias. ¿Por qué no levantas tus manos y dices, Señor, gracias? Gracias por esta oportunidad de estar delante de tu presencia. Señor, gracias por este privilegio que tenemos de estar en tu casa, de venir, Señor, un tiempo para alabarte y glorificarte, que aún tenemos libertad de movernos. Esa libertad, Señor, tan bendita, Padre, de poder reunirnos en el nombre poderoso de Jesucristo para glorificarte a ti, Señor, el Dios todopoderoso, el Dios que hace milagros, el Dios que nos da una esperanza viva en nuestra vida. Muchas gracias, Padre. Te alabamos y te glorificamos y te decimos en el nombre de Jesús. Cuán bello es el Señor,
hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Dile otra vez, cuán bello es el Señor, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Dile, la belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Le quiero adorar. Y otra vez, cuán bello es el Señor, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Señor, gracias porque podemos contemplar tu hermosura. Señor, queremos en esta hora poner delante de ti, Señor, nuestras necesidades. Pero antes queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Señor, hemos errado al blanco. Nos hemos guiado por nuestra carne y no hemos escuchado al Espíritu. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado, Señor, a vivir en libertad. Señor, gracias porque el Señor Jesucristo intercede por ti, ante ti, por nuestra vida. Gracias, Dios, porque ya no nos ves a nosotros nuestro pecado, sino que ves a Jesucristo, lo que hizo en la cruz del Calvario por mí. Muchas gracias por esa justificación y esa redención. Muchas gracias, Padre, por tu espíritu de vida que has puesto en nosotros. Señor, toma en tus manos nuestras necesidades. Toma en tus manos a nuestra familia. Toma en tus manos, Señor, esas necesidades por nuestros hijos, por nuestras finanzas, por nuestra salud. Toma en tus manos, Señor, nuestro cansancio físico, porque todo el día, Señor, los tiempos de ahora hay cambiado, Señor. Hay más estrés, hay más problemas, Señor. Pero, Padre, queremos separarnos tantito del mundo
para venirte a adorar y glorificar, para venir a aprender lo que tienes para nosotros, porque el deseo tuyo es que tengamos la mente de un siervo y aprender cada una de esas características, Señor, para que nuestra vida sea esa lámpara puesta, Señor, arriba de la mesa. Ahí, Señor, donde trabajamos, donde vivimos, donde nos movemos, que seamos esa luz para predicar tu evangelio. Queremos anunciar el evangelio, queremos predicar el evangelio, Señor. Pon esa carga en nuestra vida, que todos los días nos dé la oportunidad de hablar de ti, que podamos compartir esta esperanza de gloria que nos has dado en Jesucristo, que podamos demostrar ese grande amor que tú has tenido para con nosotros y compartirlo con todas las personas, Señor. Te pedimos por el enfermo, Padre. Señor, toca a Eduardo Herrera, Señor. Padre, tú pon todo lo necesario para su operación de corazón, Señor. Habla palabra de vida a sus riñones. Manda la provisión abundante, Señor, para que Sofía y su familia pueda estar segura en ti, Señor, y confiado de que tú y confiada en ellas que tú vas a hacer todas las cosas de una manera sobrenatural. Que te busquen como familia, que oren, Señor, como familia para la gloria tuya. Muévete, Señor, en nuestras vidas. Tú conoces también, Señor, a Ramiro González. Sigue obrando en él, Señor. Sigue obrando en Ramón y en Yolanda, Señor. En María Guadalupe Polanco, en Jesús Mario, Señor, Hinojosa. Termina la obra, Padre. En la vida de Mayela, Señor, quita todo temor, todo miedo, Señor, y que ese estudio salga negativo en el nombre de Jesucristo. Señor, restaura, Señor, esa pierna de Claudia, Señor, que pueda extenderse, Señor. Tú eres el único que puedes dar la orden a, Señor, a su pierna extenderse y soldar bien esos huesos, Señor. Que tú fuiste el que la creaste, que la formaste. Obra, Padre. Señor, que día con día podamos alimentarnos, Señor, de tu palabra para poder creer solamente. Porque nuestro trabajo es creer, el tuyo es hacer las cosas, Señor. Levanta a Cintia Constante, Señor, en el nombre de Jesucristo. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Porque Él no se limita a tomar las circunstancias, que si Él dijo que lo hará, así será. Bajo es creer y caminar bajo la fe. El de Dios será hacerlo, Él tiene todo el poder. Porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no son tempestad, con todo eso Él lo hará. Mi trabajo es creer, abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Dios está retando a creer en su palabra, a pesar de que hoy no ves nada. Es porque Él conoce todo lo que
El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Señor, ese es nuestro trabajo, es creer. Que día con día podamos alimentarnos de tu palabra. Tu palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Gracias porque podemos descansar en ti, Señor, y preparar nuestro corazón, preparar esta tierra, Señor, para que venga tu palabra y que se pueda ser sembrada y que dé fruto al 100%. Quita aquellas espinas que están estorbando, esas piedras, Señor, que a veces no permite que tu palabra crezca en nuestras vidas. Todos esos pensamientos, Señor, esas distracciones, que podamos estar concentrados en lo que tú tienes para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su lugar. Gracias, César, qué amable. El estudio se está grabando, todavía no tenemos internet y se va a subir en cuando tengamos internet. Ok. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos? Vamos a hacerlo como en la escuelita. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Está dividido en Nuevo y Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, ¿cuántos libros tiene? 39. ¿Y el Nuevo? 27. Hicimos la suma inmediatamente porque si no nos da. Ok, el Antiguo Testamento está dividido en 5 partes: la Torá, o el Pentateuco, o la ley, los libros históricos, los poéticos, y luego siguen profetas mayores y luego profetas menores. ¿Cuáles son los históricos? Empezamos con Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Ok, ¿cuáles son los profetas menores? Empezamos con Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. El Pentateuco, la Torá, es Génesis, Éxodo, Número y Deuteronomios. Ok, y los profetas mayores son Isaías, Jeremías y Daniel. ¿Y cuáles son los libros poéticos? Empezamos con Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Ok, muy bien. Y tenemos ahora el Nuevo Testamento, que son 5 secciones, que está dividido en evangelios, históricos, cartas paulinas, otras cartas y el libro profético. El libro profético es el libro de Apocalipsis. El libro histórico, Hechos. Las otras cartas, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan y Judas. ¿Ok? Y ahora vamos a ver los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuáles son las cartas, el histórico? Ya vimos el histórico. ¿Cuáles son las cartas paulinas? Empezamos con Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. ¿Ok? Entonces, cada vez que recordemos que nos las tenemos que aprender, porque así cuando hagamos un esgrima bíblico ya más o menos vamos a ver dónde están los libros, porque es lo mejor aprenderte el orden y saber dónde está el libro. Así se ganaba, así en mis tiempos mozos ganaba los esgrimas bíblicos, hace muchos años.
Le voy a pedir a Ana Cecilia que si puede pasar, a ella le toca ahora compartir y cerrar el día número 5. La próxima semana habrá otra persona. Hola, buenas noches. Bueno, pues antes para empezar, vamos a orar, ¿sí? Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí para aprender de tu palabra. Te pido que seas tú, Señor, quien hable, Señor, a nosotros, que seas tú quien me permitas ser un instrumento, Señor, útil en tus manos para compartir tu palabra, que me permitas hablar con denuedo, Señor, y que sea palabra que dé fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos estamos viendo, déjenme abrir la página. ¿Me pones, Iram, las características de la mente de Cristo? Estamos en el día 5. Características de la mente del siervo. Y vamos a repasar todas las características que hemos estado viendo hasta el día de hoy. La primera es humilde, obediente, dispuesto. ¿Pueden repetirlas conmigo? Leal, fiel, vigilante, valeroso, no contencioso, amable, apto para enseñar, sufrido, manso, bueno y prudente. Las últimas 7 son las que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar con amable, pero antes de esto quiero dar un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Nos enseña que hay 2 razones que son para el servicio. En el centro de la mente de Cristo está la mente de siervo. Es lo que Jesucristo nos enseña, ser siervos. Eso lo vemos en el día de 1. Hay 2 razones para el servicio. En primer lugar, es un mandato. Filipenses 2:7 nos dice que pensemos como Jesús, quien tomó forma de siervo. Así es que nosotros debemos de pensar como siervos. Una de las enseñanzas de las parábolas es de que a los siervos se les pedirá cuentas de su actitud. De igual modo, Jesucristo llama a sus siervos para que rindan cuenta de su actitud. Y la segunda razón por la que debemos ser siervos es porque Jesús es nuestro ejemplo. Este es el punto principal. Nosotros debemos de ser semejantes a Cristo. Dios no necesita nuestro servicio. Él no necesita nada, ni nuestro talento, ni nuestra inteligencia, ni nuestro dinero, ni nuestro servicio. Dios quiere algo. Él puede conseguirlo. Dios exige el servicio no por su necesidad, sino por nuestra necesidad. Esto lo vemos en el día 1 al final. ¿Sí? Dios exige el servicio no por su necesidad, sino por nuestra necesidad. Es para ayudarnos a nosotros. A través de enseñarnos a ser siervos, Él nos ayuda a nosotros a cambiar esa actitud. A veces que el mundo nos ha enseñado, que muchas veces es una actitud negativa. Llegamos a ser siervos por lo que somos, no por lo que hacemos. Y eso es muy importante, que Él forma en nosotros un carácter. Y eso es lo que estamos buscando con todas estas características que hemos estado viendo, que Él forme un carácter en nosotros, y eso es algo muy importante. Una de las cosas, bueno, eso lo vamos a ver al final. El día de hoy vamos a ver y comenzamos con amable, ¿sí? Amable tiene un efecto apaciguador. Para ser pacificadores tenemos que ser amables. Algunas de nuestras tareas de siervo exigirán amabilidad. Bueno, aquí dice algunas, pero la verdad que yo creo que todo lo que nosotros hacemos exige que tenemos que tener una actitud amable en todas las cosas que hagamos, sea lo que sea, ¿sí? Inclusive desde que te levantas hasta que te acuestas. Es una actitud que nosotros debemos de practicar en el día con día, desde que amanece hasta que anochece,
¿sí? En todo el tiempo, en todo momento. La amabilidad le permite a Dios fortalecernos. Jesús fue amable con Pedro cuando le predijo su caída. Jesús le dijo, esto lo vamos a ver en Lucas 22, 31, 32. Jesús le dijo, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto lo vemos en Lucas 21, 32. Y en Hechos, 22, 31, 32, sí. Qué bueno, eso quiere decir que me están siguiendo. Dice, tal vez en Hechos 4, del 8 al 12, que es lo que sigue que vamos a ver, dice, tal vez esa oración fue la que le dio a Pedro valor delante del Sanedrín. En Hechos 4, del 8 al 12, Hiram, dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre, el que está aquí delante de ustedes, sanó gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Jesús. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores. Cuando Pedro le dice al Señor, no Señor, no, o sea que eso no te acontezca, y le dice, ay Pedro, me vas a negar 3 veces, me vas a negar 3 veces. Entonces ahí le dice, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y entonces cuando pasa que Pedro lo niega, ¿verdad? Y después viene ya el tiempo en que Jesucristo ya ha llevado al cielo, comienza ya ahora sí la verdadera prueba para todos. Toda la enseñanza que Jesucristo dejó comienza una prueba para ellos. Y entonces esa fue una prueba de valor también para Pedro, el poder hablar y compartir, ¿verdad? Y aquí también habla, o sea, que Jesús fue amable al poder advertirle a Pedro lo que venía, para que él pudiera tomar valor a lo que él tenía que hacer, ¿verdad? Dice también, cuando nosotros somos amables, ¿qué es lo que le permitimos a Dios hacer? Pues le permitimos a Dios, al ser nosotros acceder a la amabilidad, nosotros le permitimos a Dios que nos fortalezca. En cada prueba, cada que nosotros somos amables, Él nos va fortaleciendo cada vez más, ¿sí? Dice en Timoteo, 2 de Timoteo 2:24, dice, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. ¿Cómo debemos de ser? ¿Amables con quiénes? Con todos. Dice que no debemos de irritarnos. Ay, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es el no irritarnos, porque a veces pensamos que nosotros estamos sirviendo a Dios en algunas actitudes o en algunas cosas, y Dios dice, ¿qué estás haciendo? Esa no es la actitud que yo quiero. Tenemos que pensar bien las cosas y cómo estamos actuando. A veces cuando nosotros estamos fuera de nuestra comodidad, ahí es donde nos cuesta más, ¿sí? Cuando estamos fuera de nuestro confort, a veces estamos con personas en lugares donde no quieres estar, te sientes incómodo, ahí es donde está la prueba. Ahí es donde a veces no vas a sentir la presencia de Dios, pero estás pasando por un examen y tú sabes cuántas vueltas quieres dar, como dio el pueblo de Israel. O podemos dar una y pasar la prueba, o podemos dar 40. ¿Cuántas veces quieres darle la vuelta a practicar la amabilidad? Y así cada una de las características que estamos viendo, ¿cuántas veces le queremos dar la vuelta? Necesitamos poner en práctica, necesitamos poner de nuestra parte y querer realmente hacer las cosas. Y como dice la palabra, es el querer como el hacer, ¿sí? Señor, dame el querer como el hacer.
¿sí? No solamente el venir a escuchar y aprender, sino ponerlo en práctica. Y eso es lo que necesitamos, porque dice también que somos luz del mundo. Y si somos luz del mundo, ¿qué es a lo que estamos siendo llamados? ¿Sí? Entonces, si somos luz del mundo, necesitamos poner en práctica lo que el Señor necesita de nosotros. Como dice, no es para Él, es para nosotros, ¿sí? No es para Él, es para nosotros, es para cada vez más y más y más poder ir mejorando en esas actitudes que a lo mejor en el mundo o en las circunstancias de la vida, lo que te fue pasando, esas características se fueron borrando o se fueron dañando, ¿sí? Entonces necesitamos ponerlas en práctica y necesitamos, como cuando el flotador, ¿no? Cuando el agua lo pones y que sobresalgan todas estas características, las 14 características que estamos viendo, ¿sí? Eso es muy importante. Dice, bueno, ya vimos que el Señor nos permite la amabilidad, es para fortalecernos. La amabilidad nos da fortaleza, ¿sí? Ahora continuamos con aptos para enseñar. Segunda de Timoteo 2:24 dice que debemos de ser aptos para enseñar. Dice, y un siervo del Señor no debe de andar peleando, más bien debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Dice, capaz de enseñar. Y eso no es solamente para los maestros, ¿sí? O no solamente para el pastor. Aquí dice que debemos de ser aptos para enseñar porque todos estamos enseñando algo. Cuando con nuestras actitudes todos enseñamos algo. Cuando estás con algún familiar, a veces es mucho más fácil mostrar tu carácter real con un familiar, ¿sí? Que a ese familiar, llámese hermano, primo, hijo, esposa, esposo, como se llame, a ese familiar a veces le estamos enseñando que estamos en Cristo o que somos cristianos en la iglesia y fuera de la iglesia tenemos otro carácter. Y creo que esa forma o esa situación es como decir hipócrita, ¿no? Entonces, ¿qué les estamos enseñando a los que están alrededor de nosotros? Sobre todo a los que nos conocen, a los que conocen nuestro carácter. ¿Qué le estás enseñando? ¿Cómo quieres que se acerque a la iglesia? Si le estás enseñando que cuando vas a la iglesia es de hipócritas, eso no, ¿verdad? Eso no queremos. Estamos todos aquí porque tenemos necesidad de un médico, ¿verdad? Porque todos tenemos defectos, pero también necesitamos poner de nuestra parte para realmente ser luz y poder enseñar a los que están afuera lo que estamos viviendo adentro, en nuestra vida, en nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que enseñamos, ¿sí? ¿Voy bien? ¿Sí me están entendiendo? Ok. Dice, estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reservancia ante todo lo que os demande razón de esperanza que hay en nosotros. Esto viene en 1 de Pedro 3:15. Estad siempre preparados para defensa con mansedumbre. Debemos de enseñar, pero debemos de enseñar con mansedumbre, ¿verdad? No de alguna otra manera pues irritados o bibliazos. Esto es algo muy importante, con mansedumbre. Hay que recordarlo siempre, que a todos los que están a nuestro alrededor siempre les dejamos algo. ¿Qué es lo que les estamos dejando? ¿Algo constructivo? ¿Algo que edifica? ¿O algo que a lo mejor podríamos decir que los maldice? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Sí? Eso es muy importante. No es solamente, hay que recordar que no es solamente para los maestros, no es solamente para el pastor, no es solamente para el que comparte, sino es para todos, ¿sí? Dice que ser aptos para enseñar, ¿qué le permite hacer a Dios? Pues a Dios le permite establecer la autoridad divina. Cada que nosotros enseñamos y somos amables y tenemos mansedumbre y cada una de las 14 características que hemos ido viendo, dice que
le permitimos a Dios establecer la autoridad divina. ¿Sí? Qué importante, ¿no? En cada característica o en cada cosa que nosotros enseñamos, ahí le estamos permitiendo a Dios establecer la autoridad divina, que es lo que nosotros queremos reflejar, es lo que queremos que se vea de nosotros, ¿no? Que Dios está con nosotros, que Dios está transformando nuestra vida, eso es lo que tenemos que enseñar. Y eso es lo que se le permitimos nosotros a Dios que Él haga a través de nosotros. Ok, bueno, vamos ahora con sufrido. Sufrido, segunda de Timoteo 2:24. Vamos a estar repasando mucho este versículo hasta que se lo aprendan. Sufrido es el dominio propio que valora los propósitos del Señor para con los demás. Segunda de Timoteo 2:24 dice, ¿me lo pones, Irán, por favor? 2:24, bueno, dice, del 22 al 25, dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Dice, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. ¿Ok? Entonces, la característica de sufrido en el reino, dice, en el reino esperar no es una pérdida de tiempo. A veces eso es lo que nos permite decir, ya no puedo más, hasta aquí. Necesitamos aprender a esperar, a ser pacientes, a practicar, como ayer en Mujeres estábamos viendo sobre la paciencia. Y algo que mencionó Laurita, que me gustó, fue que dijo que la paciencia es como un músculo, que necesitamos ejercitarlo, ¿sí? Y eso es muy importante y es verdad. Entre más nosotros ejercitemos cada una de estas características, pues ¿cómo vamos a estar? Imagínate cómo te ves cuando vas al gimnasio y fortaleces, no sé, las piernas, los brazos, ¿cómo te vas viendo? ¿Cómo te sientes? Entonces, si nosotros fortalecemos cada una de estas características, pues ¿cómo nos vamos a sentir? ¿Sí? Y aparte, no solo eso, sino que nosotros, como les leía, dice que llegamos a ser siervos no por lo que somos, sino por lo que hacemos, que eso es muy importante, ¿sí? No por lo que somos, sino por lo que hacemos, nuestro carácter, eso es lo importante, eso es lo que tenemos nosotros que fortalecer y que todas estas 14 características sean nuestro carácter, formen nuestro carácter, el ser amables, el ser aptos para enseñar, el ser sufridos, ¿sí? El ser mansos, ¿sí? El ser pacientes, ¿ok? Debemos esperar en el Señor. Salmo 130, del 5 al 6. Dice, espero al Señor, lo espero con todo el alma, en su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con todo el alma, más que los centinelas la mañana. ¿Qué debemos de hacer? Esperar. Dice, y también debemos aprender a ser pacientes con los demás, ¿sí? A ser pacientes con los demás, inclusive cuando enseñamos debemos de ser pacientes con los demás, con los que están a nuestro alrededor. A veces pues no todos aprendemos de la misma manera y Dios nos va llevando y nos va capacitando de una manera diferente a cada uno de nosotros y debemos de ser pacientes con lo que a lo mejor nosotros ya entendemos o ya aprendimos o ya sabemos. Debemos de ser pacientes con los que aún a lo mejor no han podido comprender y no han entendido lo que a nosotros se nos haya revelado, ¿verdad? Entonces hay que ser pacientes, hay que aprender a ser pacientes, hay que aprender a ser amables, porque la paciencia va unida también al ser amables, ¿verdad? Dice, ser sufrido o paciente va tomando la mano con ser vigilante. Con la paciencia usted muestra su nobleza. Mejor es el que tarda en
airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esto viene en Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea en su espíritu que el que toma una ciudad. La paciencia le permite al Señor responder a la oración conforme a su plan. Dios nunca se ha apurado, aun cuando nosotros por lo general lo estemos. Él tiene su tiempo. Nosotros no podemos acelerar el tiempo de Dios. Él tiene su tiempo y Él tiene, como dice, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, ¿verdad? Dice, esperar en Dios le permite a Él dar la mejor respuesta. Debemos ser como Dios, que es paciente con nosotros. Él es paciente con nosotros. ¿Y cómo debemos de ser nosotros? Pacientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le permitimos a Dios? Al ser nosotros pacientes, ¿qué es lo que le permitimos hacer a Dios con nosotros? Le permitimos dice, la paciencia le permite a Dios responder a la oración conforme a su plan. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que es ser manso. Dice, sensibilidad disciplinada hacia el Señor. Manso significa que es sosegado, tranquilo y apacible. La última característica del siervo mencionada en 2 de Timoteo 2 del 23 al 25 es la mansedumbre. ¿La podemos ver? Segunda de Timoteo 2 del 23 al 25. Dice, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe de andar peleando, más bien debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Dice, a solo 2 personas en la Biblia se les llama mansos. En Números 12:3 nos dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esto fue cuando su hermana Aarón y María hablaron en contra de Moisés, murmuraron en contra de Moisés. Y ahí nos explica que Moisés era manso. También en Mateo 11:29 dice que Jesús empleó la palabra para describirse a sí mismo. El contexto vamos a ver Mateo 11:29. Dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Bueno, aquí viene como apacible, pero también entendemos que es manso, ¿verdad? Y también dice aquí que Jesús empleó la palabra para describirse a sí mismo como manso. El contexto en cada caso indica humildad, como lo vimos. Dice, sin embargo, los únicos 2 hombres descritos como mansos son las 2 personalidades más recias de la Biblia. Considere a Moisés en su repetida confrontación con Faraón, o a Jesús censurando a los fariseos. No hay debilidad alguna en ninguno de estos 2 hombres, 2 grandes ejemplos. Podemos ser humildes, pero fuertes. Solamente la fuerza se somete de manera voluntaria. La sumisión involuntaria nada tiene que ver con la mansedumbre. La mansedumbre le permite al Señor guiarnos. Dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Este es el Salmo 25:9. ¿Qué le permite a Dios al ser nosotros mansos? ¿Qué es lo que le permite a Dios? Pues nos permite guiarnos. Al nosotros tener esa característica, le permitimos a Dios guiarnos. Jesús fue manso. Ya hemos descrito su mansedumbre. Jesús pudo venir como rey,
sumo sacerdote o en alguna otra posición exaltada. Jesucristo vino como un modesto carpintero, pero con una gran fortaleza espiritual. Esto es lo que vemos hoy de manso. Ahora vamos con bueno. Bueno dice confianza aplicada en la excelencia del Señor. La parábola de los talentos nos da otra característica. Dice, bien, buen siervo y fiel. Observe cómo Jesús emplea la palabra en esta parábola. Una vez más, da a entender que el siervo había realizado el trabajo del reino. Un buen siervo tiene valor práctico. Mateo 7:17. Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. ¿Ok? Un buen siervo tiene valor práctico. La bondad le permite al Señor llevar fruto en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que le permite, al tener la bondad, qué es lo que le permitimos a Dios? Llevar fruto en cada uno de nosotros. Un buen siervo da frutos. Jesús era bueno. La bondad de Jesús se revela en los 2000 años de la historia cristiana. Él afirmó, yo soy el buen pastor. Pudiéramos aplicar esta característica a todas las funciones. Él es el buen maestro, el buen salvador, el buen hermano, el buen esposo, el buen sacerdote y todo lo demás. En todas ellas, Jesús es bueno. Vamos a la característica de prudente. La última característica del siervo aparece en la parábola del mayordomo infiel, en Lucas 16, del 1 al 13. Dice, un hombre rico, Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a uno de los que le debían algo a su patrón y al primero le dijo, ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, y le contestó. Y él le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. Y el administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno, amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará a otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Dice, parece extraño que se nos exija ser sagaces, sobre todo
porque aquel mayordomo del relato era engañoso. En realidad, Jesús quiso decir que fuéramos prudentes. Jesús no está elogiando la conducta engañosa. Envió a los 70 como corderos en medio de lobos. Sin embargo, les advirtió: los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. En la mente de Cristo no hay conflicto. Podemos ser como niños y al mismo tiempo ingeniosos. El siervo debe de emplear buen juicio, aguda perspicacia y a veces discernimiento inteligente. Sin duda, Jesús era inocente y agudamente perspicaz. No se le podía atrapar desprevenido. La misma palabra sagaz se traduce prudente en Mateo 7:24 al referirse al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La prudencia le permite a Dios conferirle autoridad a usted. La prudencia prueba que nosotros, que somos discípulos, que aprendemos del Maestro y que somos semejantes a Él. Y Jesús preguntó: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? La autoridad de los prudentes aumentará mucho. Bueno, nosotros, ¿qué le permitimos a Dios al ser prudentes? Conferirnos autoridad. Al nosotros ser prudentes, nosotros le permitimos a Dios conferirnos autoridad. Jesús era prudente. Cuando vemos sagacidad en la vida de Jesús, esperamos que eso logre metas deseables y eternas. La mayoría de las grandes obras de Jesús se realizaron en Galilea. Se mencionan pocos milagros en Judea en comparación con los ministerios en Galilea y en Perea. Esta es una señal de prudencia. Jesús tuvo oposición desde el principio. Jesús optó prudentemente por realizar su obra donde no vivían los funcionarios religiosos. La prudencia lo llevó a trabajar entre los sensibles, los pobres y los humildes. Aún su nombre es sabiduría de Dios. ¿Cómo debemos de actuar nosotros también? Con prudencia, sabiendo dónde debemos de estar y cómo debemos de movernos, ¿verdad? Sobre todo, ¿cuál es nuestra meta principal? Ganar almas para Cristo. Esa es nuestra meta principal y debemos de ser prudentes. ¿Cómo compartimos? ¿Cómo hablamos? ¿Y cómo nos dirigimos? Porque aparte de todo esto, bien sabemos que somos luz y es importante que al ser nosotros luz, debemos de ejercitar estas 14 características que hemos estado viendo. Yo les quiero compartir que ya para terminar, en mi cumpleaños, que fue hace poco, recibí muchas felicitaciones y muchas palabras pues que recibí que las tomé para mí. Y una de ellas fue: no te afanes, ¿sí? Entonces, en donde yo estaba, en un lugar que nosotros nos habíamos movido para conocer, había en mí como mucha incomodidad, ¿sí? Se podría decir que esa es la palabra, incomodidad. Yo estuve orando mucho tiempo para poderle pedir a Dios permiso para saber si yo tenía que ir y si había un propósito, y yo no entendía. Yo no sabía cuál era el propósito y Dios no me mostró nada en todo este tiempo hasta que llegué ahí. Aún estando ahí, yo no sabía qué era lo que estaba haciendo ahí. Era para mí un poco incómodo porque me había sacado de mi comodidad, del lugar donde yo quería estar, de las personas y de todo lo que había alrededor. Para mí era un poco incómodo. Al final de ese día, el primer día que llegamos ahí, al día siguiente fue mi cumpleaños y lo primero que recibo pues fueron esas palabras de aliento y una de ellas fue: no te afanes. Entonces, al yo querer, uno siempre busca agradar a Dios, y cuando buscas agradar a Dios, a veces estás actuando en contra de lo que Dios quiere hacer porque no estás escuchando lo que Dios quiere hacer en tu vida, ¿sí? Entonces, cuando recibí no te afanes, me solté. Dije: ay,
Señor, sí es cierto. A veces me afano tanto en querer agradarte que estoy haciendo todo lo contrario. Y en lugar de agradarte, estoy estresándome y me bloqueo y no escucho lo que Dios quiere hacer y el propósito que Dios tenía para mí al estar ahí. Por eso, cuando me tocó hablar de todo esto, pues para mí fue una enseñanza, ¿sí? El de que aprender a ser amables a lo que estamos enseñando alrededor de las personas con las que conocemos, con las que no nos conocen. Entonces, con las personas que no nos conocen, a veces es como que muy fácil el negar lo que somos, ¿sí? Donde no te conocen, pues ahí nadie me conoce y nadie sabe quién soy. No saben que soy cristiana, no saben que soy una hija de Dios. Ahí, si me enojo, pues me enojo. Y si quiero hablar mal, pues voy a hablar mal. Y eso, nosotros decimos, nadie me ve, pero Dios, sí, porque decimos, pues los que están aquí alrededor no me conocen, pero no es cierto. Dios te conoce y Dios sabe lo que haces. Y eso es algo muy importante, que si de todo corazón estamos buscando a Dios y de todo corazón queremos que Él sea el centro de nuestra vida, necesitamos empezar a despojarnos de esas cosas que nos están contaminando, ¿sí? Que son como esas ramitas que tiene el árbol que tienes que ir cortando, ¿sí? Son cosas que tienes que ir desechando y tomar de verdad, ponerte la camiseta, como quien dice, de decir, soy hija de Dios, soy cristiana, ¿sí? Y no por lo que digo, sino por lo que hago. Mi carácter, mi comportamiento es el que va a decir lo que soy, ¿sí? Y eso es lo que aprendí, lo que el Señor me mostró y el propósito que Dios tenía. Y yo espero que si haya pasado la prueba y que no me toque dar otra vez la vuelta de los… que haya sido que no hayan sido a lo mejor una vuelta, 2 vueltas, a lo mejor fueron 10 vueltas, porque así le batallo. Pero espero que ya no se vuelva a repetir, que ya no vuelva a pasar otra vuelta más al perderme de ser amable o al perder de ser apta para enseñar o de aprender a ser con mansedumbre, ¿sí? O ser prudente también en donde estoy y las cosas que hago. Yo quiero realmente reflejar a Cristo y entonces al querer reflejar a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Pues ir tomando las características, ir viéndolas y estudiándolas cada una. Anótalas, haz post-it y pega, no sé, en el retrovisor y pega en el espejo y pegan en todas las partes donde estés, en la computadora, en donde más tiempo pases, en la cocina, pues ahí pega en donde estés, ¿sí? Pero necesitamos ejercitar lo que estamos aprendiendo, ¿ok? Es todo. Pastor, se me olvidó mencionar la hoja. Mira, ¿me podrás poner por favor la primera hoja que puso tu mamá? Hiram es el hijo de también se llama Hiram igual que su papá. La primera, la de las características. Ok. El título es Características de la mente de un siervo. ¿Sí? Yo creo que tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos y evaluarnos y ver qué características, como lo comentaba ahorita Ana Cecilia, qué características soy débil, cuáles estoy fuerte y cuáles por ningún lado me entra. Porque hay algunas características de todas estas 14 que a lo mejor no me entra. No batallo mucho con ella. ¿Sí? Porque estamos hablando de humildad. Y luego viene la otra más interesante. Y empezamos a cascabelear la obediencia. ¿Sí? Tener una mente obediente es complicado. Porque lo digo en forma personal. Obedecer la velocidad que nos marca en la carretera o que nos marca en la ciudad o en las zonas escolares, yo a veces no la obedezco. ¿Sí? Estar dispuesto. Estoy dispuesto, sí, solo sí. Es bajo mis condiciones y a la hora que yo quiero y a la hora que yo pueda. Entonces nunca estoy dispuesto.
porque tengo que trabajar, porque vivo muy lejos, porque hay mucho tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre tenemos una muy, muy buena excusa para no estar dispuestos. ¿Sí? Oye, ¿por qué no vienen los miércoles? Es que. ¿Por qué no vienes el domingo temprano? Es que. Se me atravesó el tren, se me atravesaron los tacos y estaban tan ricos los de barbacoa que pues se me atravesaron. Me tuve que detener. ¿Eh? Leales. Hoy en la tarde estaba viendo un video de 4 razones por qué tenemos que sembrarnos en una iglesia. 4 razones por qué debo estar sembrado en una iglesia. ¿Sí? Agarra un Efesios 4. Y eso habla de lealtad. No habla de chapulineo, habla de lealtad. ¿Por qué tengo que estar sembrado en una iglesia? Porque es necesario, porque somos un cuerpo. ¿Sí? Fieles. El que es fiel en lo mucho, en lo poco, perdón, será fiel en lo mucho. Muchas veces yo me quiero sacar la lotería y si me la saco voy a hacer muchas cosas. No es cierto. Si los 100 pesos que traes a veces no eres fiel en gastarlos donde debes de gastarlo, pues menos teniendo más dinero. ¿Sí? Vigilante. Estar siempre vigilando. ¿Sí? La otra es valeroso, no contencioso. ¿Qué tan contencioso soy? ¿Me gusta el pleito o no me gusta? Porque hay algunos que nos encanta el pleito, que nada más me dicen no y ay, ¿por qué no? A ver, explíquenme. Quiero que alguien me explique. ¿Sí? Porque hay algunos, son muy contenciosos. Amable, y eso lo vio hace rato Ana Ceci. Amable. ¿Cómo contestas? ¿Cómo actúas? ¿Qué es lo que haces? Todos somos aptos para enseñar. Todos. Porque a todos nos he llamado el predicar el evangelio. El predicar el evangelio es enseñar la palabra de Dios. Y yo a veces sacaba esto, es que Dios, yo no soy, yo no tengo el don de evangelismo. Pero si a todo mundo dice y los agarró todos, aquel que me recibiera y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Es que yo no tengo la manifestación externa del Espíritu Santo, pero tienes el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces somos aptos para enseñar. Pero yo para enseñar tengo que ser obediente, tengo que ser humilde, tengo que estar dispuesto y tengo que ser leal y fiel a la iglesia en donde pertenezco. Sufrido es manso, no menso, es manso. ¿Sí? Y lo otro es bueno y prudente. Tú tienes que hacer tu evaluación y decirle, Señor, examíname. Estas características de la mente de un siervo, porque está hablando de la mente no de Cristo, está hablando de la mente de Cristo, pero está hablando de la mente de un siervo, y el siervo es servir. Y todos hemos venido aquí para servir. Yo estoy aquí para servirlos. Ustedes están aquí para servirse mutuamente. Por eso es importante el sembrarte en una iglesia para poder edificarnos mutuamente. Pero a veces no entendemos esas cosas que Dios nos dice que tenemos que hacer. Nos pesan mucho. ¿Sí? Entonces quiero invitarles a que se pongan de pie. Inclusive Anasí sacó una copia de la encuesta. Llévensela a su casa, analícenla, oren al Señor y sean sinceros con ustedes mismos. Esto no lo van a tener contestado aquí el próximo jueves. ¿Sí?
y con nombre y apellido. No. Esto es para que ustedes lo analicen, que ustedes lo vean y que ustedes digan, Señor, aquí estoy. Unas cosas que no comentó Ana Ceci es que este estudio le tocaba la semana pasada. ¿Sí? Pero ¿cómo es Dios? Mandó a Fernán para que no tuviéramos estudio, se corriera esto hasta esta semana y aprendiera antes lo que iba a ser probada. ¿A poco Dios no es grande? Y eso no lo vemos. ¿Sí? Eso no lo vemos, no lo analizamos. ¿Sí? Porque esto le correspondía compartir la semana pasada. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Dios puso todas las cosas en orden para que lo aprendiera, lo pusiera en práctica y lo compartiera. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por este tiempo que hemos estado viendo las características de la mente de un siervo de Cristo. Señor, quiero pedirte que tú nos examines, que tú veas a nuestra vida interior, Señor, qué características de estas que vimos, estas 14 características, en cuáles, Señor, yo estoy fallando. En ser obediente, en ser humilde, Padre. ¿En cuáles yo estoy fallando, Padre? Yo quiero pedirte que tú me examines, si estoy dispuesto, soy leal, soy fiel, vigilante, valeroso, no contencioso, amable, apto para enseñar, sufrido, manso, bueno y prudente. Examíname, papá. Y quiero, Padre, pedirte que esta semana, hasta la próxima semana que vengamos, Señora, a otro estudio, podamos ir analizando cada una de estas características, Padre, y poderla experimentar y crecer. Padre, yo quiero crecer en mi vida espiritual. Yo estoy dispuesto, Señor, a invertir un tiempo de crecimiento en mi vida espiritual. Tomarme un tiempo toda esta semana, Padre, 10 minutos o 5 minutos o 15 minutos, Señor, en cada característica, cada día, para decir, Señor, yo creo que me falta ser humilde. Señor, estoy batallando con la enseñanza, porque para enseñar tengo que aprender, y para aprender tengo que ser leal, y para aprender tengo que ser obediente, Señor. Tengo que corregir desde un principio, y para ser obediente tengo que reconocer que tú eres mi Señor y mi Salvador. Aquí está nuestra vida, Padre. Tómala en el nombre de Jesucristo, y tú haz lo que tengas que hacer, Padre, en nuestras vidas. Señor, bendice nuestro camino a nuestras casas, y que el tiempo que pasemos en comunión compartiendo los alimentos, los cuales tú los vas a bendecir, sean para edificación de nuestras vidas, y más que todo un tiempo de convivencia, un tiempo, Padre, de coinonía, para estar compartiendo los alimentos como hermanos juntos en armonía. Así, Padre, como lo hicieron las primeras iglesias, estaban juntos compartiendo los alimentos en armonía. Llévanos en paz, y a aquellas personas que se van a retirar ahorita, lo pedimos en nombre de Jesús. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo. Dios los bendice.